le trae mínimo uno de tres beneficios a las personas o a los entes que financian estos proyectos, ¿no? El primero de ellos son los mismos tres de siempre, es el mismo proyecto con la mayor calidad, con el menor dinero en el menor tiempo. Entonces, eso es lo que va a determinar, fíjense, si una organización o en este caso un país adopta cualquier novedad, bien sea evolutiva o bien sea disruptiva en este caso, ¿no? Entonces, primero que nada, pues muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ES.BIM, específicamente entiendo el capítulo de la UNAP. Quiero comentarles que personalmente, de las pocas asignaturas que tengo pendientes en el Perú, es conocer Puno. Espero poder conocerlo en alguna oportunidad. Viví en Lima casi 4 años, entonces conocí muchos lugares del Perú, pero Puno siempre fue una asignatura pendiente. Cada vez que agendaba para ir, algo se atravesaba y fue imposible. Entonces espero poder ir en una próxima oportunidad, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. La agenda que quiero para mostrarles a ustedes hoy día tiene 5 puntos. Los 5 puntos es un poco explicarles de dónde sale Juan Carlos Alfonso, ¿verdad? Que no es solamente Juan Carlos Alfonso, es parte de un equipo de trabajo, ¿no? Segundo, entender cómo BIM se estructura como un proceso. Y aquí, y lo voy a volver a mencionar en ese momento, BIM, yo suelo decir de que BIM no es para genios, BIM es para equipos disciplinados de trabajo que quieren seguir formas ordenadas de hacer las cosas. En tercer lugar, vamos a hablar acerca de normalización y consistencia, o sea, de qué es lo que conlleva la normalización de los procesos o por qué se busca normalizar un proceso. Y en cuarto lugar, eh, vamos a hablar puntualmente de qué tiene que ver ISO con BIM, qué es lo que ha venido pasando y que no ha dejado de pasar, que es la manera en la cual ISO ha entrado a este sector de industria para intentar poner orden en algo donde si no se colocaba, seguiríamos creando una torre de Babel, ¿no? Y al final vamos a hablar un poco acerca de cómo pueden entrar en contacto con nosotros. Entonces, yendo a quiénes somos aquí, quiero comentarles que en esta llamada hay varias personas de mi equipo de trabajo, de nuestro equipo de trabajo de Omaro. Omaro, fíjense, es una organización que está en diferentes lugares de América Latina, donde tenemos un centro administrativo en Panamá, pero yo resido en Guadalajara, en México, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues tenemos personas en diferentes lugares de América Latina que se encargan, en este caso, de ayudarnos a hacer el delivery de nuestros productos y servicios. Quiero comentarles que quiénes somos. No somos solamente expertos en software, sino ya llevamos muchos años, muchísimos años, recorriendo el mundo y entendiendo lo que pasa en el sector de arquitectura, ingeniería y construcción en todo su ciclo de vida. Entonces, lo que están viendo en pantalla en este momento no son más que algunos proyectos donde hemos podido participar de diferentes maneras, no son los únicos. Personalmente yo soy un enamorado de los proyectos donde se transforma por vez primera la naturaleza. Esto quiere decir normalmente son proyectos de gasoductos o de redes eléctricas o proyectos de concesiones o proyectos de control de ríos o proyectos de represas hidroeléctricas. Tal vez son mis preferidos en el sentido de que son proyectos que cada uno de ellos es realmente único. Aunque todos los proyectos son únicos, los proyectos que quedan en zonas remotas son realmente únicos, son increíbles. Y pues es parte de lo que hemos venido haciendo en los últimos 20 años. Quiero comentarles que cuando se habla de la industria, hoy día entiendo que vamos a hablar de BIM, pero es muy importante tener claros los términos de lo que es la digitalización de los procesos y lo que es la transformación digital de la industria. Son dos cosas diferentes en este caso. Entonces, dentro de esos proyectos, yo seleccioné un par hoy día, nuevamente en lo enamorado que soy de las represas hidroeléctricas. Este es un proyecto peruano, es la represa hidroeléctrica de Chaglia,
yo suelo decir de que normalmente termino yendo con mi equipo. De hecho, aquí en esta llamada, también es una de las razones por las que lo escogí, hay uno de los integrantes clave de ese proyecto, es Carlos Ipagauta. Carlos, por favor, si quieres saludar en el chat, que es parte de nuestro equipo hoy día, ¿no? Entonces, este fue un proyecto súper complejo, súper complejo, o sea, no tanto en el sentido de la magnitud del proyecto, pero sí muy complejo en las condiciones en las cuales ese proyecto se ejecutó. Entonces, en este proyecto, ¿verdad? En particular, trabajamos mucho con temas normativos en ese entonces. En ese entonces no estaban las normas como están ahora. Y el mensaje que quiero comenzar a dejar es que yo suelo decir de que BIM es un preadulto. Ya no es un chico, ya no es un adolescente, no es un adulto maduro, es un preadulto, todavía no es adulto, que todavía está formándose. Si es una ola muy fuerte, si es algo que está viniendo con muchísima fuerza, pero es algo que todavía no está formado. Escuché la última parte de la plática anterior y entiendo que se habló acerca de cosas que están pasando en el Perú, cosas que están sucediendo para normalizar, en este caso BIM, o para hacer que BIM sea una parte importante de las obras públicas. Y es prácticamente la misma situación que está ocurriendo en la mayoría de los países, ¿no? Entonces, en este proyecto en particular, pues en su momento trabajamos con temas de mucha ingeniería civil, muchos temas de infraestructura, muchos temas de planeación y muchos temas de tener más precisión en lo que era la gestión, en este caso, de la información del proyecto. Este otro proyecto que quiero comentarles antes de ir a hablar acerca de los procesos y la normatividad, este otro proyecto del cual tengo excelentes recuerdos, es un proyecto que es una represa hidroeléctrica que se llama Jirau, en Porto Velho, en Brasil. Es relativamente el más cerca de Perú que de São Paulo, que vista la magnitud de lo que es Brasil. Es un proyecto que tenía o tiene, en este caso, 50 turbinas tipo bulbo en paralelo. Eso es una cosa impresionante, donde la división de trabajos en este proyecto fue increíble, la manera en la cual se abordaron todos los frentes de obra para obtener los mejores rendimientos de producción, ¿no? De pocos proyectos como estos en el mundo. Esto que van a ver acá también son algunos de los proyectos donde hemos tenido la oportunidad de participar en diferentes roles, o sea, en diferentes roles. En algunos casos proveyendo el modelo, en algunos casos ayudando a optimizar la obra, en algunos casos digitalizando procesos de colaboración, en algunos casos ayudando a coordinación de proyecto, o sea, en diferentes roles, pues ya hay un camino recorrido. Yo suelo decir, déjenme comentarles, yo suelo decir que en Umaro somos una organización de muchos viejitos con cabeza de jóvenes. O sea, ¿qué significa esto? De que tal vez, fíjense, el más joven soy yo creo que por eso es que me pidieron hablar, pero en general somos una organización de personas de industria antes que personas de tecnología. Ahora, entrando en materia, fíjense, yo mencioné inicialmente de que el ciclo de vida de los proyectos normalmente es como se piensa aquí o como está plasmado acá. O sea, un proyecto, fíjense, tienen en general dos grandes etapas. Una se llama CAPEX y la otra se llama OPEX. O sea, que viene siendo lo que es la operación y mantenimiento. Entonces, y la suma de esas dos, el CAPEX y el OPEX, dan como resultado un término que se utiliza mucho en los últimos años, que se llama TOTEX. ¿Qué significa este tema como tal? Que lo que ve un empresario, lo que ve un gobierno, es lo que tiene que invertir en cada una de las etapas. Entonces, si miramos el proyecto como un todo, como un todo, lo que vamos a tener, lo que están viendo en pantalla en este momento, y las mesetas, las montañas que ven en la parte de abajo, es donde están los dispendios más grandes de dinero. Entonces, si miramos eso a detalle, por ejemplo, y nos fijamos en la curva azul que está aquí, ¿verdad? En la curva azul inicial, donde está la primera línea de costo, perdón. La primera línea de costo, allí nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, de que hay mucho, sin importar si el sector es público o privado, hay muchos costos para llegar a definir qué tipo de proyecto vas a hacer. Entonces, es parte del trabajo del empresario, en este caso, llámese empresario público o privado,
entender cómo hace para minimizar esos costos. Si es un estado, un día quieren construir un aeropuerto, otro día es una carretera, porque al final del día se trata de ejecutar un presupuesto para traer un beneficio social, en el caso del estado. Y en el caso de la industria privada es cómo hacen para maximizar el proyecto que tienen en la mano en ese entonces. Entonces, si hablamos de esto, resulta que los empresarios, y aquí vamos a comenzar a hablar de normas y estándares, ellos ya saben exactamente cuánto dinero van a invertir en cada parte del proyecto. Ellos ya saben que los costos de desarrollo son a riesgo, entonces tratan de minimizarlos. Los costos de inversión, en este caso de CAPEX, pues conllevan toda la ingeniería, el proyecto ejecutivo, más la construcción del activo. Pero después hay un pequeño tiempo, y hablo pequeño, pero pueden ser 5 años, 3, 5 años, depende de la legislación del país, donde la constructora tiene que dar garantías por las instalaciones o errores de construcción, instalaciones defectuosas o errores de construcción, y luego comienza lo que es el ciclo de vida de ese activo como tal. Entonces, ¿a dónde voy? Si la industria, fíjense, la industria ya aceptó, ya entendió de que del 100% del proyecto, visto desde el punto de vista del TOTEX, ya entiende cuál es el porcentaje que conlleva cada una de las etapas. Ellos ya saben, la construcción es tanto por ciento, la ingeniería es tanto por ciento, la operación proyectada es tanto por ciento, y en base a eso toman decisiones. Y saben que si van a otro proyecto van a poder repetir el proceso. Entonces, esto nos lleva, ¿verdad?, a un concepto, ¿verdad?, donde todavía este BIM, como es algo que se está encontrando en este momento, que se está definiendo, si preguntamos acerca de cómo calcular el retorno de inversión de BIM, nos damos cuenta de que hay muchas empresas que lo siguen aplicando solamente para proyectos en específico. Hay empresas que ya lo absorbieron como parte de su día a día, lo cual quiere decir que tienen un nivel de madurez muchísimo más grande. Y el mundo adicionalmente nos está llevando a un concepto donde se habla de en inicio, y esto se habló inicio para el software, se habló de SaaS, ¿verdad? SaaS, que es Software as a Services. Hoy día se habla de XaaS, que es SaaS o cualquier cosa como un servicio as a service. Y lo que nosotros vemos, fíjense, dentro de Omaro, es que seguramente en el futuro próximo, BIM va a ser como un servicio. O sea que si yo ya puedo cuadricular BIM, si yo ya puedo decir, oye, BIM le cuesta al proyecto 2.3%, pero ese 2.3% está minimizando errores o está corrigiendo errores que pueden significar el 5%. Entonces tengo un ROI positivo en términos del porcentaje que voy a invertir en el proyecto. Entonces, en el momento en el que pase eso, que no ha pasado, siguen siendo métricas muy variables, ese es el momento en el cual podemos hablar de que BIM ya es un adulto maduro, ya es un adulto consumado, del cual se sabe exactamente qué esperar. En este momento todavía nos estamos encontrando, así como tenemos equipos que saben exactamente a qué le están apuntando con BIM o con cualquier proceso o metodología, todavía se consiguen resultados dispares por diferentes razones. Esto nos lleva a un concepto, que es un concepto súper interesante, y es que si miramos BIM como un proceso, lo que están viendo ustedes en pantalla en este momento es a la estructuración del proceso. O sea, yo tengo primero un protocolo, ese protocolo luego da lugar a 3 cosas o a 3 áreas cuando comienzo a definir el proceso. Tengo estándares de trabajo, tengo algo que se llama CDE o Common Data Environment, que es dónde guardo la información y de qué manera fluye la información. Y en tercer lugar, tengo un plan de ejecución o como se reconoce en algunos países, un BEP, un BIM Execution Plan, por sus siglas en inglés. Una vez hago todo esto, ¿verdad? Yo comienzo a ejecutar el proceso, ¿verdad? Y cada cierto tiempo hago una coordinación del proyecto. Si hago un símil con lo que platicaban atrás, justamente el momento en el cual estas son las reuniones ICE, donde yo hago una coordinación de proyecto, que no solamente es detectar interferencias, sino es una coordinación de proyecto completa, asistida, en este caso, a través de tecnología, utilizando modelos BIM. Entonces, si yo hago todo esto correctamente, lo que va a salir como salida del proceso es un modelo 3D inteligente. ¿Qué les quiero comentar de esto? Que si yo hago esto de manera consistente,
fíjense, de manera absolutamente consistente, lo que va a pasar es que yo comienzo a controlar el proceso. Vamos a pensarlo de este punto de vista. Entiendo que la mayoría de ustedes son de Perú, ¿verdad? Por favor, ¿todos son de Perú? ¿Alguien quiere responder en el chat, por favor? ¿Quién no es de Perú? Ok, Diana, qué gusto, ¿cómo estás? De Perú, perfecto. Entonces, fíjense, quiero comentarles lo siguiente. Voy a intentar llevarlo, Alexander, mucho gusto, gracias por responder. Perfecto, Renzo, John Franklin, perfecto, buenísimo. Veo que ahora son de Perú, Víctor, México, ¿verdad? Alan Said Hernández, México, perfecto, Carlos Cabrera de Colombia, Gabriela de México, buenísimo. Entonces, déjenme comentarles lo siguiente. Y tal vez el grupo de México no va a entender, pero ya les voy a, igual podemos hacer una similitud. Una de mis asignaturas pendientes en Perú, además de conocer Puno, tiene que ver, ¿verdad?, con que nunca aprendí a preparar chancho al palo. ¿Okay? Entonces, como no aprendí a preparar chancho al palo, significa que la primera vez que lo vaya a preparar, fíjense, y vamos a mirar, yo, ¿qué es lo que hago? Yo lo que hago es que, si lo voy a preparar solo, lo que hago es buscar la receta. Entonces, esa receta, fíjense, con esa receta, yo luego lo que hago es que defino, ¿verdad?, el tamaño del horno, el tamaño de la parrilla o lo que sea que vaya a utilizar, defino el lugar donde voy a preparar ese chancho del palo y defino exactamente cómo voy a ejecutar esa receta. Tal vez, mira, si quieres que te quede súper dorado es tanto tiempo, si quieres que no te quede tan dorado es ese tiempo menos tanto. Entonces, y luego, a medida que voy preparando el chancho al palo, ¿verdad? Estoy mirando si la receta está funcionando correctamente, ¿verdad? Si hago todo eso correctamente, lo que va a suceder, ¿verdad?, es que al final tengo un chancho al palo preparado como lo esperaba. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, si lo llevo a un proceso BIM, lo que quiere decir es que la receta es el protocolo BIM. Esa es la receta. Entonces, esa receta es la que me va a decir, oye, el lugar donde los estándares con los que trabajo, o sea, el tamaño de los utensilios, el tamaño del cuchillo, son los estándares. El CDE es el lugar donde lo preparo, que no haya viento, que no se me apague, en este caso, el fuego, etcétera. Ese es el CDE, que es el Common Data Environment. Y el plan de ejecución es la cantidad de condimento, la cantidad de la intensidad del fuego específicos para el tipo de chancho al palo que quiero. Y luego, cada cierto tiempo, voy mirando que el chancho al palo quede bien y al final sale un modelo 3D inteligente. Perdón, sale un chancho al palo perfectamente preparado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto? Fíjense, seguramente la primera vez que yo prepare el chancho al palo, no me va a quedar tan bien, porque soy inexperto, todavía no sé, etc. Pero a medida que yo vaya preparando ese chancho al palo, y al igual ocurre con BIM, a medida que yo vaya ejecutando ese proceso, van a comenzar a suceder cosas súper interesantes. Fíjense, lo que va a comenzar a suceder es que, primero, que es alcanzable. O sea, que yo ya sé que puedo preparar un chancho al palo. Lo segundo que va a pasar es que el proceso es repetible. ¿Qué significa que es repetible? Que si voy a volver a preparar un chancho al palo, ya sé perfectamente lo que tengo que hacer para que me quede como me gusta. ¿Okay? Y en tercer lugar, es escalable. ¿Qué significa que es escalable? Significa, en este caso, que luego ese chancho al palo puedo ir mezclándolo con otras recetas al mismo tiempo, coloco las papitas abajo, coloco una serie de cosas para ir haciendo algo más sobre lo que ya tengo. ¿Qué tiene que ver esto con BIM? Ocurre exactamente lo mismo. La primera vez que lo haga no va a salir muy bien, pero yo lo alcanzo. Pero si me piden repetirlo, otra vez voy a tener dificultades porque todavía no domino el proceso. La segunda parte es cuando yo ya comienzo a ejecutar muchos proyectos BIM, ¿verdad? Y a medida que lo voy ejecutando, comienzo a tener control del proceso. Ya se dice, oye, no nos vamos por acá porque ya sabemos de la experiencia de los últimos 10 proyectos lo que nos pasó, que no fue tan bueno. Entonces ya sabemos cómo resolver los problemas de manera anticipada. Y al mismo tiempo ya sabemos lo que tenemos que hacer para que ese producto o ese posible producto, en este caso el modelo BIM, nos sirva para muchas más cosas de las que pensábamos en inicio. Por ejemplo, hoy día nosotros hemos venido investigando y trabajando mucho acerca de la exportación de modelos BIM a plataformas de videojuegos, llámese Unity o llámese Unreal, con finalidades que van para la operación y mantenimiento de los activos. Entonces, pero eso solo es posible si yo ya tengo controlado un proceso. Si no lo tengo controlado,
¿verdad? La realidad es que no voy a ser predecible. Por eso, por ejemplo, y aquí también quiero aprovechar para agradecer a Fabián Calcaño de Miller & Co. Fabián, si estás por allí, me encantaría que saludaras, porque él fue el que facilitó mi intervención en esta plática. Entonces, ellos, por ejemplo, tienen muy masticado, tienen muy controlado su proceso. Fabián, ¿cómo vas? Aquí, de este lado, ¿cómo vas? Gracias, escuchando muy atento. Ellos tienen muy controlado el proceso de crear modelos, o sea, todo el tema de la receta, todo el tema de dónde guardar la información, todo el tema de cómo fluye la información, ya lo tienen controlado. Entonces, como lo tienen controlado, es predecible y ellos pueden atreverse a decir, proyecto X metros cuadrados, ok, lo vamos a hacer de esta manera y ya sabemos que nos toma este tiempo para tener determinada calidad y normalmente sus juicios son extremadamente precisos. Entonces, ¿de qué se trata esto? Fíjense, yo suelo decir de que BIM no es para genios. BIM es para gente y para equipos de trabajo que quieren ser ordenados, que se atreven a trabajar de manera ordenada, que se atreven a seguir una receta de forma consistente. Ahora, hay algo mágico aquí, fíjense que es lo siguiente. Si el proceso es alcanzable, es repetible y es escalable, la consecuencia es que ese proceso es medible. ¿Qué significa que sea medible? Significa que yo puedo hacer cálculos de saber, oye, ¿cuánto le cuesta o le va a costar BIM a mi proyecto? Porque obviamente la inversión es un poco mayor que en un proceso tradicional CAD, que tiene N cantidad de ventajas donde el retorno de inversión es positivo, es un hecho. Pero noten algo, los tecnólogos somos pésimos haciendo justificaciones a nivel de negocio. Y cuando demostramos a los tomadores de decisión de nuestras organizaciones, le decimos, mira qué lindo el modelo BIM, mira cómo aparece, mira todo lo que puede hacer. Con una sola pregunta, un decisor de negocio nos mata y nos dice, dime cuál es el retorno de inversión y en cuánto tiempo lo vamos a tener para saber si voy a invertir o no en esa iniciativa. Llámese BIM o llámese como se llame. Entonces, al hacerlo de esa manera, fíjense, al suceder las cosas de esta manera, lo que termina sucediendo es que, fíjense esto, si yo tengo un proceso controlado y en consecuencia normalizado, lo que va a ocurrir es que yo voy a dominar el proceso, puedo repetir el proceso de manera consistente, puedo escalar el proceso, puedo crear indicadores del proceso y en consecuencia voy a tener una previsibilidad, fíjense, previsibilidad en cuanto al alcance de lo que estoy entregando. Noten algo, en proyectos públicos y privados, normalmente, además, una de las cosas que yo observo mucho en el sector es que se habla muchísimo de que las constructoras, pero oye, la construcción es solamente una etapa muy intensiva en un periodo de tiempo muy cortito de todo el bosque. Entonces, pero resulta que atrás de las constructoras hay gobiernos, hay inversionistas que están diciendo, oye, este dinero que yo estoy invirtiendo realmente va a servir para concluir ese proyecto, para luego operar ese proyecto. Entonces, cuando comenzamos a ver las cosas desde diferentes puntos de vista, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que esto no es un tema solamente de un árbol, esto es un tema de un bosque. Eso es un tema de ver cómo ese bosque se conecta y se conecta a través de las raíces. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Fíjense, con la normatividad, que la normatividad lo que hace fundamentalmente es ordenar el proceso de tal manera que las organizaciones puedan alcanzarlo, repetirlo de manera consistente, escalarlo y medirlo. Si no pueden hacer eso, significa que la normativa no sirve. Entonces, de acá quiero ahora comentarles una historia. ¿Qué ha venido pasando con ISO y BIM? Aunque BIM no es un concepto nuevo, o sea, como concepto tiene más de 30 años, y más aún, fíjense, hay un gran amigo mío, se llama Mauricio Reyes, todas las veces me quiero robar sus palabras, pero siempre me las guardo, porque son de él y finalmente me encantaría robármelas o algún día le voy a decir, me las robé y no te di crédito. Él suele decir, él es un experto en innovación colombiano, y él me dice, Juan Carlos, lo que tú crees que es innovación en tu mercado, seguramente ya fue innovación en otros. Entonces, ¿qué pasa? BIM es un concepto viejo, pero en realidad, como concepto, ese concepto ya fue implementado en otros mercados. Y voy a hablar esencialmente de tres.
mercado automotriz, mercado aeroespacial y mercado de plantas industriales. Y por allí, más allá, aparece el mercado naviero, con una colita chiquita por allá. Entonces, ¿qué pasa? En esos mercados, ellos fueron corriendo el mismo proceso que nosotros estamos corriendo hoy día y lo maduraron de tal forma que fueron creando diferentes normativas. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Pero lo que vino sucediendo cuando por fin existieron tecnologías que pudieran interpretar el concepto BIM de manera competente, como siempre apareció algo en Europa, en este caso aparece en Inglaterra. Como siempre, si hay algo en Europa, en cualquier lugar, tiene que aparecer algo del lado de los americanos. Y allí comienza, oye, sigue mi norma por acá, mi norma es mejor que la tuya, mi norma yo la estoy sacando primero, y el otro dice, no, mejor vente por acá. Y es un dilema que ha sido normal en la evolución de la raza humana. Entonces, puntualmente, ¿de qué hablamos? Mientras en Estados Unidos aparece la AIA, ¿verdad? La Asociación de Arquitectos de los Estados Unidos, y aparece la ACG, la Asociación General Contractors del sector de construcción, del lado de Europa aparece el Reino Unido. El Reino Unido lidera una norma que se llama la PAS 1192. Entonces, y cada uno, fíjense, lo que vino sucediendo es que, y quiero comentarles aquí que en el 2003, cuando Autodesk compra Revit, en ese entonces yo tenía la suerte de trabajar en Autodesk. Fui el primer responsable de Revit para América Latina, y en ese entonces nosotros no pensábamos el cambio que se iba a venir. Nosotros pensábamos, no, esto es quitar CAD y colocar Revit y ya está. La realidad es que el cambio era mucho más profundo de lo que se pensaba en ese entonces. Pero comienza el tema de la norma. El tema de decir, oye, ¿qué tengo que hacer con la norma? ¿Para qué me sirve la norma? Y la gente todavía no se entendía por qué se necesitaba una norma para regular la manera en la cual se creaban modelos tridimensionales inteligentes. Entonces, poco a poco, la industria fue inventando su rueda, y muchas veces ha venido ignorando lo que ha pasado en otras industrias que ya la inventaron. Pero aún así, ¿qué pasa? El volumen de casas que se construyen en el mundo es superior a la cantidad de aviones que se construyen en el mundo. Entonces es una ola muy, muy, muy grande. Para el año 2016, ISO como entidad internacional decide entrar al juego y dice, oye, yo soy internacional, yo no soy ni británico, ni soy americano, yo soy global. ¿Qué hay que hacer para regular esto? Y en ese momento, yo creo que fue en su momento una decisión histórica donde el equipo de UK, el equipo del Reino Unido dice, oye, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo siguiente. Las normas PAS, para el que no lo sabe, y seguramente muchas personas aquí lo saben, las normas PAS británicas, por definición, son normas temporales, no son normas definitivas. Entonces, la norma PAS 1192, que se creó en el pasado, era una norma que estaba destinada a morir en algún momento. Entonces, los británicos hicieron una jugada maestra que le dijeron a ISO, ¿sabes qué? Como mi norma es una norma temporal y como esto debe ser global, lo que vamos a hacer, ¿verdad? Es que yo te doy todo lo que es PAS para que tú sobre eso crees ISO. ¿Por qué menciono que fue una jugada maestra? Porque existen diferentes formas de dominación tecnológica en el mundo. Una de ellas es a través de la normatividad. Cuando tú creas la norma, tú decides cómo trabajan los demás. Paralelamente, los británicos comenzaron a dar vueltas por América Latina, ayudaron a los chilenos, están hoy día aquí en México, están en Colombia, están en Perú, han ido a diferentes lugares a llevar todo el conocimiento que desarrollaron ahora bajo la bandera ISO. Entonces, a final del 2018, fíjense, se libera de nuevo, y ya van a ver por qué hablo de nuevo, se libera la primera norma de la cual se cacarea muchísimo, que es la norma 19.650, ISO 19.650, donde se anuncian tres partes, obviamente, parte 1, 2 y 3. Chiste mexicano, dice, son tres partes, la 1, la 2 y la 3. La más importante es la 2 porque está en el medio de la 1 y la 3. Chiste malo de nerd, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede con esto? Fíjense, que en realidad esta norma no es la primera. O sea, la 19.650 no es la primera, y aquí vamos a recorrer alguna de ellas. La primera, en realidad, que se libera desde ISO es la norma 12.911 de 2012, donde esta norma fundamentalmente es un framework para Building Information Modeling. ¿Qué es un framework? Un framework, vamos a mirar, es un mapa, ¿verdad?, que dice cómo deben interactuar los diferentes elementos. O sea,
el entorno común de trabajo, o sea, los estándares BIM, o sea, temas de niveles de detalle, definiciones básicas como las definiciones de PIM y N cantidad de argot que se libera en ese entonces. Entonces, la norma 12.911-2012, que en este momento va a ser reemplazada, porque tiene que ser actualizada, fíjense, va a ser reemplazada por la norma ISO WD 12.911, que está actualmente en desarrollo. Es realmente la primera norma ISO. O sea, lo que está pasando hoy día, que se habla por todas partes de 19.650, ¿es la más famosa? Sí, pero ¿es la única? No. Entonces, ¿qué sucede a partir de allí? A partir de allí viene la que mencioné antes, 19.650, que se anuncia en 3 partes, en este momento ya hay 5, donde son las normas que tienen el mérito de ser el primer esfuerzo ISO donde recoge todo lo que se trae de los ingleses para intentar normalizar lo que está ocurriendo con los modelos BIM. Entonces, la primera parte, que es la parte número 1, habla acerca de conceptos y principios. Esta norma ya fue publicada, cualquiera de ustedes la puede comprar. Dato con esto importante, existen 2 maneras de comprar la norma. La primera de ellas es que la compras directamente en el site de ISO y tienes que pagar en francos suizos. Cada norma tiene un costo, van entre 80 y 150 francos suizos aproximadamente. Y la segunda, que resulta que terminó siendo más económica para que le interese, y es exactamente la misma norma, es que cada país tiene un organismo que se encarga de representar a ISO. Perú, Colombia, México no son la excepción. Entonces, lo que hacemos nosotros, por ejemplo, hoy día es que las normas las compramos en este caso en México, y normalmente cuestan la mitad y son en pesos mexicanos. Eso es truco, fíjense, de tanto navegar en este tipo de cosas. Entonces, está la primera parte, ¿verdad? Que es la norma 19.650, parte 1, que habla acerca de conceptos y principios, donde no tiene algo que aquí es súper importante. Yo suelo decir en general, tanto a nuestros clientes como amigos, como equipo de trabajo, ¿verdad? Les digo, señores, un perro es un perro, no es un gato. Una jirafa es una jirafa, no es un elefante. ¿Por qué menciono esto? Porque normalmente se tiende a ponerle a BIM o atribuirle a BIM cosas que no son. Entonces, algo interesante con la norma ISO, la 19.650, su parte 1, es que se puntualiza exactamente qué es y qué no es. Entonces, yo le recomiendo, ¿verdad?, que quien tenga la oportunidad de adquirirla y leerla, pues la lea. Y si no, pues ya al final les voy a platicar de una sorpresa interesante. Luego viene, fíjense, la número 2, fíjense, la 19.650, parte 2, donde la 2 habla acerca de la entrega de los activos. O sea, dice, es la fase de entrega de los activos. Esta norma también fue publicada. Entonces, ¿de qué trata esta parte de la norma? Esta parte habla acerca de lo que realmente le interesa al constructor, al ingeniero, al operador, que es qué entrega BIM, con puntos y comas. Entonces, nuevamente, aquí el ejercicio es un perro es un perro, un gato es un gato, una tortuga es una tortuga. Entonces, cuando lo vemos de esta manera, fíjate, las 2 primeras partes que fueron publicadas a finales de 2018, son las que le dan ese marco conceptual preciso a lo que es de lo que no es BIM. De allí, ¿verdad? Tenemos la ISO 19.650, parte 3, ¿verdad? Que es exactamente la misma norma, pero es para la parte operacional de los activos. Esta norma fue publicada en los últimos 3 meses. Se demoró un tiempo importante en salir, pero ya fue publicada. Ahora, esto quiere decir, fíjense nuevamente, que a pesar de que, y quiero comentarles que cuando se hizo el primer ejercicio con BIM, por allá en el año 2004, en ese entonces en Autodesk, nosotros pensábamos de que BIM aplicaba para los despachos de arquitectura, o sea, firmas que hacían diseño, que hacían ingeniería, no constructoras. En ese entonces no se veía. La realidad es que cuando llegó el primer constructor e hizo un análisis de interferencias y se dio cuenta de la cantidad de dinero que eso le ahorraba, las constructoras se adueñaron, fíjense, se adueñaron completamente. En este caso, se adueñaron del proceso BIM. Entonces, por eso es que hoy día, en la mayoría de los países donde vamos, vemos que quienes se han adueñado y quienes están en los foros BIM, en eventos BIM, son constructoras. Pero el constructor, insisto, es solamente una parte de todo el bosque.
Entonces, pero es una parte que consume muchos recursos en poco tiempo. En realidad, el dinero interesante está en la operación, solamente que es un dinero que está goteado a lo largo del ciclo de vida de ese activo. Llámese carretera, llámese represa, llámese hospital, llámese cárcel, llámese edificio de oficina, llámese centro comercial. De acá, ¿verdad? Tenemos la parte número 4 de la misma norma que está en este momento en desarrollo. ¿Qué es lo que está pasando con esta parte número 4? Esta parte número 4 para mí tiene aristas muy interesantes porque habla acerca de intercambio de información. ¿A qué se refiere intercambio de información? Se refiere, por ejemplo, yo suelo decir que en este momento en el mundo hay dos grandes vertientes. La primera vertiente yo la llamo Autodesk y sus amigos, donde hay conectividad directa entre todas las cosas, y la segunda es algo que se llama OpenBIM. ¿Funciona? Sí, funciona, pero es a través de archivos de intercambio. Por allí ustedes van a escuchar, de hecho aquí lo voy a mencionar más adelante, a través de un formato que se llama IFC. Entonces, ¿por qué esta parte se ha demorado? ¿Por qué? Porque es muy crítica. Porque cualquier movimiento que regule la norma en lo que es intercambio de información va a marcar el futuro de muchos de los fabricantes de tecnología BIM existentes en el mercado en este momento. Entonces, la cantidad de gente que hay atrás de cada una de estas normas es gigante, es brutal realmente. De acá, ¿verdad? Nos vamos a la parte número 5. Esta me encanta, porque esta, fíjense, no muchos se la esperaban, pero esta es súper, súper linda. La parte número 5 habla acerca de temas de seguridad. Ya fue publicada hace cosa de 3 meses. Noten algo, esto es increíble. Lo que realmente cambia con BIM en las organizaciones es el entregable. O sea, antes, sin BIM, vámonos al CAD, sin BIM, ¿tú qué haces? ¿Entregas un plano de AutoCAD? ¿Es digital? Sí, ok, perfecto, pero es CAD. Entregas una memoria técnica, que es un Excel, vamos a suponer que sea un Excel. Entregas, en este caso, manuales, PDFs, entregas bases de datos, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con BIM? Con BIM es entregable, que es digital porque viene en formatos digitales, se integra. Entonces, cuando hablamos de BIM, BIM lo que hace es integrar los entregables que has producido toda tu vida. Pero no tener el riesgo que si alguien, vamos a suponer que tenemos los planos de Shavia y alguien quiere, desafortunadamente seguimos teniendo problemas de seguridad en todos nuestros países latinos, y alguien quiere hacerle algo a ese activo. Una cosa es que ese alguien consiga un plano por un lado, consiga especificaciones por otro lado, y otra cosa es que ese alguien consiga el modelo, y cuando consiga el modelo tiene toda la información que necesita para bien o para mal sobre ese activo. Entonces, la norma 19.650, ¿verdad? En su parte 5, habla acerca de las condiciones de seguridad que se deben tener en cuenta para que ese modelo BIM que está viajando de diferentes maneras, con diferentes tecnologías, sea realmente seguro. O sea, y una cosa es un archivo de 400 KB de CAD dando vueltas en algún lado, y otra cosa es un modelo tridimensional con informaciones en la nube. Entonces, esa norma en su parte 5 es bastante útil. Normalmente en nuestro equipo tenemos un experto en seguridad que se encarga, en este caso, de implementar los protocolos de seguridad en los clientes para minimizar los riesgos de fuga de información. De acá nos vamos a otra norma, ¿verdad? Que igual noten, lo que ha venido pasando con ISO es increíble, de que ellos se tomaron el tema de BIM muy, muy en serio. Entonces viene en camino una norma que se llama la 23.262. Esa norma es increíble, porque trata acerca de la interoperabilidad de BIM con GIS. O sea, en otras palabras, una cosa es el modelo y otra cosa es dónde está georreferenciado ese modelo. Y eso es increíble. Eso realmente es increíble. ¿Por qué? Porque si yo sé dónde está georreferenciado el modelo, puedo ir creando lo que en el mercado se está comenzando a conocer como gemelos digitales. Esta norma actualmente está en desarrollo. De acá, fíjense, tenemos otra norma que es la 23.387, que es de este año, donde esta norma habla acerca de templates de data o de bases de datos para objetos de construcción en el ciclo de vida. Esta norma, cuyos conceptos y principios se publicaron este año, ya fue publicada.
Entonces noten, algo que nace en el 2012 con una norma inofensiva del framework ha venido convirtiéndose en un set de normas y si sigo avanzando, fíjense, tengo la norma 16.739. ¿Esta por qué es interesante? Esta es interesante porque habla acerca del IFC, o sea, de ese formato de OpenBIM donde yo en vez de salvar un archivo en extensión de Revit, por ejemplo, yo lo salvo en extensión IFC para luego compartirlo con software que no son compatibles directamente con Revit. Entonces, esta norma, ¿verdad?, que habla acerca de la estructura de la data y la estructura de la base de datos, ya fue publicada también. Entonces, son muchas normas, ¿verdad? Algunas cosas son DTI, algunas cosas son, en este caso, de la estructura del modelo, porque algo, fíjense, y de esto yo estoy seguro que eventualmente Fabián tiene mucho más que agregar que yo sobre esto, la cantidad de modelos BIM o de productos del proceso BIM que hay que ni siquiera se pueden abrir o que tú quieres hacer algo con ellos y no son válidos para hacer lo que tú quieres hacer con ellos, es increíble. Hay muchos resultados en el mercado en este proceso de aprendizaje que desafortunadamente no sirven para lo que se pensó en inicio. Y no porque no se haya hecho el esfuerzo, simple y llanamente porque no se construyeron de una manera estructurada y ordenada esos productos. De acá, fíjense, tenemos otra, que es la 23.386, que esta, ¿verdad?, habla fundamentalmente de una metodología, ¿verdad?, para... viene siendo como un gran glosario, a pesar de que ya hay glosarios, pero esto viene siendo como el glosario oficial BIM. ¿A dónde quiero llegar con esto? Fíjense. Hay muchas normas, fíjense, y seguirán habiendo normas. La realidad es que estas normas se van a publicar, allí quienes las crearon, nosotros somos parte, fíjense, por ejemplo, del BIM Task Group mexicano, y trabajamos con el Ministerio de Hacienda y de vez en cuando nos conectamos con la gente de Suiza para ver el tema de las normas. Sin embargo, fíjense, uno de los mensajes donde a veces pareciera que termino siendo un Quijote de la Mancha en esta cruzada es lo que mencioné al inicio de la plática. O sea, lo que es innovación para tu mercado seguramente ya fue innovación en otros mercados. Por ejemplo, en los últimos 10 años se habla muchísimo del Lean Construction, pero Lean Construction es un hijito del Lean Manufacturing. Se habla de metodologías ágiles cuando ya en otros mercados existían. Entonces, y por eso intencionalmente coloqué esta imagen, a veces vale la pena lanzarse a la cruzada de inventar la rueda, pero en algunas ocasiones es conveniente ver otras ruedas que ya se crearon. Me refiero específicamente, en este caso, a una norma que se llama la ISO 15926. Esta es una norma que nace ya hace más de 30 años, que ella se refiere, aquí está, fíjense, se refiere a automatización y sistemas de automatización industrial e integración en el ciclo de data para plantas de proceso, incluyendo producción o facilities de oil and gas. Esta norma tiene 10 partes. Es la norma 15.926. Muchos de los conceptos que estamos inventando ahora en la norma 19.650 ya están aquí. Y esta es una norma, ¿verdad?, que su última revisión se hizo en el 2003 y desde el 2003 ha sido invariable. Entonces, ¿qué pretendo decir con esto? Que está bien que inventemos la rueda, sin duda, pero les cuento algo. En el área de plantas industriales, en el área de oil and gas, por ejemplo, la densidad de un modelo o la complejidad de un modelo se mide en forma de la cantidad de líneas de tuberías que existen en ese modelo. Entonces, así como en BIM decimos, oye, este es un proyecto de 100.000 metros cuadrados, wow, mira, ¿qué máquina necesitas para hacerlo? En el área de plantas industriales tú dices, mira, ese es un proyecto con 27.000 líneas de tuberías, wow, debe ser complicado, pero ellos ya resolvieron el problema y lo resolvieron hace 20 años. Entonces, a donde voy es que hay dos cosas. Una es, vamos a seguir inventando la rueda, pero al mismo tiempo, y es algo que me da mucha alegría que está comenzando a pasar, las personas, ¿verdad?, que están viendo este tipo de cosas, se están dando cuenta de que esa rueda ya se inventó en otros mercados. Ahora, antes de ir a la última parte, quiero comentarles lo siguiente. Y esto quiero decirlo con toda la responsabilidad que aplica y que de ninguna manera es una posición de mi equipo, sino es una posición mía personal. Con eso ellos después seguramente alguien me va a regañar, pero
pero por eso asumo el riesgo de esa manera. La academia es interesante, hay mucha normatividad. Sin embargo, se debe considerar siempre, ¿verdad? Siempre se debe considerar de que hay algún punto en que la academia pierde practicidad de lo que requiere la industria. Entonces, implementar lo que aparece en la academia, en los frameworks que hacen los académicos, comienza a perder validez. ¿Por qué? Porque no es aplicable o es demasiado complejo de aplicar. Les voy a platicar, fíjense, de un proyecto que en el pasado atendimos en Chile. Fíjense, en este proyecto sucedió de que en el momento en el que llegamos era, Juan Carlos, el proyecto ya está, en Chile tenemos muchas normas BIM, el proyecto respeta la norma, las normas vigentes para ese entonces. Sin embargo, tenemos problemas porque el modelo no responde como esperábamos. Una vez tomamos el modelo, analizamos el modelo, nos damos cuenta, fíjense, de que el modelo efectivamente sí respetaba todas las normas que se definieron, pero la respetaba tanto que el modelo ya no era usable para lo que le interesaba a los inversionistas y a la constructora. Entonces, seguir la academia es súper bueno, pero hay que tener mucho cuidado con el límite en el cual la academia deja de ser práctica. Y es en ese momento donde los académicos, ¿verdad? Con las personas que están en campo, las personas que requieren, en este caso, el modelo de determinada manera o el producto de determinada manera, son los que entran en acción y deben lograr un acuerdo. Porque si esto se complica mucho, fíjense, entre tanta norma, que está bien que se haga, son consideraciones que hay que hacer, entre tanta norma, si se pierde esa practicidad, estamos hablando de que el proceso en consecuencia va a ser más demorado, va a ser más tardado, va a ser más complejo y va a ser menos abordable por toda la cadena. Y recordemos algo, no es lo mismo para una gran organización, llámese un gobierno, llámese una gran constructora, establecer políticas BIM o una gran operadora de facilities, establecer cómo quieren las cosas, pero a medida que bajamos en la cadena, vamos viendo de que a medida que bajamos entre arquitectos, expertos estructurales, expertos en aire acondicionado, instalaciones de aguas blancas, aguas negras, etcétera, las empresas son más chiquititas. Y como son más chiquititas, para ellos es menos viable, no se trata de que no quieran, sino es menos viable porque ordenar todo esto se les hace más complejo, porque la cantidad de recursos son más limitados que en las grandes organizaciones. Al día de hoy, fíjense, yo veo algunas iniciativas interesantes de diferentes países donde dicen, oye, vamos a hacer lo siguiente, vamos a estructurar la inclusión de BIM en mi empresa o en mi gobierno de tal manera que las personas que tengan que entregarnos ese tipo de productos o ese entregable no tengan que hacer muchas configuraciones. O sea, ¿de qué se trata? De entregar estructuras de trabajo lo más listas posibles, de tal manera que sea posible para los pequeños poder abordar este tipo de procesos. Sin duda, creo que va a pasar. Ahora, el tema es cuándo, porque entre más rápido lo hagamos va a ser mejor. Ahora, esto que estoy mencionando no es algo que se le ocurrió a Juan Carlos Alfonso en una tarde de sábado. Esto es algo que ya pasó en el sector automotriz. O sea, las plantas grandes automotrices, ellos se dieron cuenta de que a medida que bajaban en sus proveedores, por ejemplo, el proveedor del tornillo de las puertas del carro modelo X, a medida que baja son estructuras más chiquitas y a estas estructuras pequeñas, a estas empresas pequeñas, claro, comparadas con estos monstruos, se les hace muy difícil considerar tantas variables para poder entregar un tornillo. Entonces, lo que descubrieron, fíjense, y esto es algo que yo creo que definitivamente va a ir pasando en el sector de arquitectura, ingeniería y construcción, lo que ellos descubrieron es que el tema no era solamente de producir o de indicar protocolos y normas y que cada quien las interprete como quiere para que le entregue un producto, sino se trataba de entender todo como una cadena. Entonces, si ustedes van hoy día, fíjense, al sector automotriz, al sector aeroespacial, van a ver que hay gerencias y directorías completas de algo que ellos llaman supply chain. ¿Qué hace ese supply chain? Desarrollar el negocio de la empresa y desarrollar el negocio de su cadena de proveedores. Por eso, por ejemplo, es que ustedes están viendo en este momento que gobiernos como el gobierno del Perú no solamente están intentando armar el rompecabezas de BIM, y lo están haciendo,
pero también están viendo de que una cosa son los grandes, como los mencionaron antes en esta plática, los COSAPIs, los Graña y Montero, los grandes del Perú, y otra cosa son los chiquititos que tienen que ahora generar ese tipo de entregable. Bueno, espero no haberlos aburrido hasta ahora. Fíjense, ahora yo quiero comentarles lo siguiente. La primera pregunta es, ¿quieren esta presentación? Por favor, escriban en el chat si son tan amables. John Franklin Ramos dice que sí. Ok, Elvi dice que sí. Perfecto. Ok, por supuesto. Entonces, fíjense, yo les voy a pedir por favor que saquen su teléfono, si son tan amables. Por favor, escriban en su teléfono o en la misma computadora donde estén conectados en este momento. Van a entrar a un sitio que se llama menti.com, ¿verdad? Y en ese menti.com van a escribir el código 8601-215. ¿Okay? Y por favor, si son tan amables, van a escribir allí su correo electrónico. Digo, esa es la forma más directa, en este caso, de que se lo enviemos, ¿no? Ok, Wanderley, fíjate, si escribes el correo electrónico, si entras a menti.com, ¿verdad? Como aparece allí, y escribes el código y allí tecleas tu correo electrónico con mucho gusto, ¿verdad? Solange Cerruto, La Torre. Ok, buenísimo, creo que nadie lo ha hecho hasta ahora. Solange, ahí está, fíjate, en el slide que está en pantalla en este momento, el código es el 8601-215. Ingeniero, hay un detalle que no admite el carácter del arroba. No lo admite. Bueno, no No lo importa. admite, dice que no acepta caracteres especiales. Ah, interesante. Entonces allí, omitimos. Perfecto. Buenísimo, no sabía ese detalle. Muchas gracias. Entonces, fíjense. Pero como aquí tenemos todo preparado, fíjense lo siguiente. Si desean entrar en contacto, pueden escribirme por favor un correo a juan@omaro.digital cuando quieran. Esos son mis datos de contacto directos, ¿verdad? Y lo tercero, fíjense, si eso... Ingeniero, yo hice la prueba y nada más puse mi correo, pero sin el arroba, y me dejó mandarlo. No sé si eso sirva. Sí sirve. Gracias, para que me pueda contactar. Gracias. Ok. Ingeniero, yo he entrado a la página, pero desubicada. ¿En dónde puedo poner mi correo, por favor? No, mira, Porque de frente me sale para hacerlo. perfecto, mira, si no lo pudiste escribir allí porque no permite la arroba, lo que hace es que, fíjate, en pantalla en este momento está mi correo electrónico, allí me envías un correo simplemente allí con muchísimo gusto, estamos en contacto. Y la otra, ¿verdad? Como si eso fuera poco, ¿verdad? Como si eso fuera poco, este número que está acá es un número de WhatsApp aquí en México. Si alguien quiere escribirnos con muchísimo gusto, allí estamos pues totalmente a la orden, ¿no? La última parte, fíjense, antes de ir a nuestra sesión de preguntas, es igual en este Menti. Ahora no van a necesitar nada de arroba. Ya aprendí de que Menti no soporta arrobas. Es igual en el mismo link, que es el 8601-215 en menti.com. Por favor, escriban qué les ha parecido esta plática, esta charla. Bien, muy bien. 2, muy ilustrativa, qué bueno. Buena. Qué bueno, yo espero que no se hayan dormido. La idea no era que se durmieran. Espero que
que haya sido bastante útil para ustedes. Hay 14 personas que han respondido hasta ahora. Buenísimo, y seguimos creciendo. Ok. Buenísimo. Si alguien más tiene algo que preguntar, pues bueno, ahora con esto, fíjense, con esto yo quería comentarles que la idea es pues seguir en contacto en la medida de lo posible, y quería saber si alguien tiene alguna pregunta. Con muchísimo gusto. Como dice otro gran amigo mío, la ampliación de dudas no tiene ningún problema, ¿eh? ¿No hay preguntas? Ingeniero, una consulta. Claro que sí. Respecto a la normatividad que hemos podido aprender gracias a la ponencia que nos ha dado hoy día, bueno, personalmente yo no estaba enterado de todo el alcance que tenía las normas que refieren a BIM, ¿no? Todas las ISOs que nos ha presentado hoy día. Entonces, usted como recomendación, bueno, valga la redundancia, ¿qué nos recomendaría a nosotros, que somos la mayoría estudiantes universitarios, para poder conocer mejor esta normativa, ir adentrándonos poco a poco a qué se refiere, cómo introducirnos a ella, y cosa que cuando salgamos ya podamos ir entendiendo un poco mejor la importancia de todo esto en el mundo de la construcción? Ok. Ok, tu nombre, disculpa, que me perdí al final. Estaba tan concentrado escuchando la pregunta que se me pasó tu nombre. Soy Junior, ingeniero. Junior, ¿cómo vas? Mira, Junior, esta respuesta, yo te pudiera dar la respuesta táctica. La respuesta táctica es, estamos preparando en este momento, llámalo diplomado de normatividad BIM, según todo este supermercado de normas que sale al mercado a final de año. De hecho, en esta llamada está nuestro responsable de normatividad, que es William Castiblanco. Si quieres, William, saludar, sería buenísimo. Eso es lo primero. Sin embargo, quiero hacer una reflexión un poquito más profunda, que es la siguiente. Fíjate esto. En algún momento las personas tienen que decidir si quieren ser operativas o si quieren ser estratégicas. En otras palabras, tú tienes que decidir si eres de las personas que entiende el por qué hace las cosas, o si eres de las personas que simplemente va y las hace. Los dos roles son válidos. Los dos roles son importantes, y los dos roles siguen siendo relevantes. Sin embargo, fíjate, el rol de operación cada vez va a ser menos relevante. O sea, todo lo que sea operativo, todo lo que parezca operativo, todo lo que huela operativo, todo lo que parezca ser operativo, va a ir siendo suplantado por diferentes tipos de tecnología. Entonces, esto quiere decir, fíjate, que lo mejor que yo pudiera decirle a una persona que es estudiante al día de hoy es, por amor de Dios, a los que son religiosos, por amor de Dios, intenten ser estratégicos. O sea, entiendan el porqué de las cosas. Cuando tú entiendes el porqué de las cosas, luego por, llámalo, decantación simple, ahí es donde tú vas a decir, oye, la herramienta que me conviene para este proyecto es la herramienta A y no la B. ¿Por qué? Porque tienes clara la estrategia. Entonces, todo lo que son herramientas, llámense del fabricante que sean, y créanme, nosotros nos encanta, por ejemplo, fabricantes como Autodesk, pero también sabemos que hay otros fabricantes en el mercado que son también muy competentes. Las herramientas son consecuencia. Las herramientas son táctica. Las herramientas interpretan el proceso. Entonces, si tú entiendes, fíjate, la estrategia que hay detrás de cada cosa, luego la táctica la vas a armar y vas a ver que esa táctica va a cambiar proyecto a proyecto y va a cambiar dependiendo el momento del proyecto. Entonces,
si tu interés, y esto no aplica no solamente para el tema de normas, sino en general, o sea, si tú quieres, fíjate, si tú quieres, en este caso, saber de normas, tienes dos vías. Una es, fíjate, buscas un programa educacional del mercado, que yo podría decirte, estamos desarrollando uno, está bien. Y la otra es, te vas a la fuente, adquieres la norma, la estudias y vas resolviendo las preguntas que tengas en cuanto a la norma con fuentes competentes. Las dos son válidas. Pero esa decisión termina siendo una decisión estratégica, porque fíjate, todo lo que son protocolos, todo lo que son estándares de trabajo, todo es viene siendo un entregable de la interpretación de todas esas normas que están dando vueltas por allí. Ahora, en el momento en el que ustedes están, es interesante, ¿verdad? Es interesante porque todavía, a pesar de que tienen una obligación muy clara, que es formarse, todavía tienen el tiempo y no han entrado a esta licuadora exprimidora de vida que no te deja tiempo para aprender tantas cosas como quisieras. Entonces, en este caso, fíjate, hay N cantidad de formas en las cuales tú puedes estar no solamente estudiando ese tipo de normas, sino también viendo lo que va a pasar en el futuro próximo. Este tipo de normas en los diferentes países, no tanto con ISO directamente, lo que van haciendo ellos es que a medida que las normas se liberan, el organismo de cada país al mismo tiempo comienza a trabajar en cómo se puede interpretar esa norma en el país en particular. Fíjate algo que es importante que se entienda claramente. La norma no te va a decir a ti exactamente si tienes que utilizar Revit o Archicad. La norma no dice eso. La norma lo que te da es un marco de funcionamiento de las herramientas. Ya tú luego después decides cómo implementas específicamente ese marco de trabajo. A mí me gusta mucho este tipo de cosas, fíjate, siempre y cuando, como pensé antes, como mencioné antes, perdón, siempre y cuando no se pierda la practicidad. Porque yo les puedo asegurar algo. Al empresario, al inversionista, al desarrollador inmobiliario, y disculpen el francés español que va a salir, literalmente le importa un pepino si es BIM, si es PIM, si es BDC, si es IPD, si es lo que sea. No, él lo único que quiere es un proyecto con la mayor calidad posible, en el menor tiempo posible, con precisión exacta en la ejecución financiera de los recursos. Fíjate algo, hace poco tuve la oportunidad de compartir con algunos inversionistas de proyectos muy grandes y yo les preguntaba cuál es su dolor de cabeza más importante en un proyecto. Y lo que ellos me decían es, Juan Carlos, no hay nada peor en un proyecto que la plata se te acabe y tengas que salir con los inversionistas a pedir plata adicional. Dice, ese es el peor dolor de cabeza para un inversionista, para un desarrollador. Entonces, ¿por qué menciono esto? ¿Y qué tiene que ver esto con BIM? Fíjate, esto tiene que ver con BIM muchísimo, porque hoy día, fíjate, hoy día como BIM es un preadulto que todavía no es un adulto formado y como preadulto sigue cometiendo errores, muchos stakeholders en la cadena de arquitectura, ingeniería y construcción dicen, oye, el proyecto es con BIM, ok, súmale $200,000 y seguro lo entregamos. Eso es solo cambiar licencias de AutoCAD para Revit y se acabó el problema. Y luego se dan cuenta de que no solamente han invertido 200,000, sino han invertido $500,000 y todavía no generan el entregable que les pidieron del otro lado. ¿Qué significa esos $300,000 como ejemplo, verdad, en el mercado? Lo que significa es que alguien está perdiendo dinero. Y no se te olvide algo, el que paga la cuenta es el desarrollador que tiene colgados a los inversionistas. Entonces, cualquier divergencia por seguir una norma o por aprender algo tiene consecuencias. Entonces, aquí es donde yo insisto muchísimo de que toda la normatividad es súper linda, súper interesante, pero no puede dejar de ser práctica. En el momento en el que es práctica y pierde el sentido de la finalidad para la cual fue creado, en ese momento es, oye, esto está muy lindo, pero no es alcanzable. Al final del día, lo que se quiere es construir y operar un activo. Punto. Ahora, que esto va para otros lados que no nos imaginábamos hace 5 años, definitivamente es un hecho. Fíjate, la semana pasada, por no ir más allá, te digo, estuvimos evaluando, bueno, hasta la semana pasada, esta semana no la hemos tocado, estuvimos evaluando una empresa china, que esta empresa, fíjate lo que hace,
fundamentalmente es que toma modelos de cualquier plataforma BIM, llámese Revit, llámese Archicad, llámese Civil 3D, llámese cualquiera, y lo lleva a plataformas de juegos. Pero cuando lo lleva a plataformas de juegos, lo lleva con toda la información para que tú vivas en un videojuego, o sea, para que tengas un gemelo digital. Entonces, ¿cuál fue la conclusión que sacamos? Que si esa normatividad que está por allí en todas las ISOs o donde sea que estén, no se respeta y se respeta de manera práctica, esta visión del gemelo digital que parece un videojuego con una base de datos de operación y mantenimiento nunca va a pasar. ¿Okay? Esto quiere decir lo siguiente, fíjate, porque hay connotaciones mucho más profundas. Es un hecho que en la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción, normalmente quien hace el proyecto definitivo, el proyecto de ingeniería definitivo, se queja de quien hizo el proyecto conceptual. Quien hace la construcción o quien realiza la construcción se queja de la empresa de ingeniería que hizo el proyecto ejecutivo. Y quien hace la operación se queja del constructor. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate, quiere decir que cada silo de información, o sea, silo constructora, silo ingeniería, silo operador, están tan preocupados por hacer tan fuerte su proceso que se les olvida que los puntos de conexión también tienen que ser vistos. Y esos puntos de conexión resulta que están todos plasmados en las diferentes normatividades. Entonces, hoy día, fíjate, nosotros tenemos N cantidad de casos de modelos BIM que dicen, oye, yo utilicé BIM para la construcción, ahora quiero utilizar ese modelo para operación y mantenimiento. Y nuestra respuesta después de mirar la situación es, oye, muy lindo tu modelo de construcción, pero ese modelo muere en construcción porque nunca fue pensado para operación y mantenimiento. Entonces, la normatividad no solamente juega un papel de encuadrar las cosas, la normatividad también termina siendo un hilo conector en toda la cadena. Entonces, espero que eso responda a tu pregunta, pero yo creo que el trasfondo de todo esto es, muchachos, por la vía en la que veníamos y la vía que hemos tomado en los últimos 8 meses, definitivamente tenemos que apuntarle a ser cada día más estratégicos y menos operativos. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, buenas noches. Usted, ingeniero, al momento de implementar la metodología, digamos, en su empresa, ¿qué contratiempos tuvo? ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones? Mira, muy linda tu pregunta. Fíjate, muy linda. Esto es en honor a mi amigo argentino que está acá, que a todos le dicen lindo. Entonces, tengo que decir lindo para sintonizar, fíjate. Fíjate esto. El seguir un proceso de manera ordenada, llámese norma, llámese como se llame, esto es como la historia de cuando te vas a casar. Ustedes todavía son muy jóvenes para casarse. Yo ya me casé, ¿verdad? No espero separarme nunca, pero les quiero comentar una anécdota. La anécdota es la siguiente. Cuando le ofrecí matrimonio a la que hoy día es mi esposa, fue la cosa más antirromántica del mundo. Yo fundamentalmente le dije, mira, yo no sé si siempre va a haber dinero, no sé si nos vamos a llevar bien, no sé si vamos a terminar odiándonos. Lo único que sé es que vamos a tener problemas. Y créanme que en ya 16 años he cumplido con la promesa que hice. Tenemos problemas todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate, cuando tú ves, y aquí, de hecho, voy a buscar algo aquí a ver si lo consigo. Disculpa un momentito, quiero ver si consigo algo que me encantaría mostrárselos. Me encantaría mostrárselos de un caso que atendimos en el pasado, ¿verdad? Fíjate algo. El tema, fíjate aquí con esto, Dios, no lo tengo aquí. No lo tengo acá. Dios, no lo tengo aquí. Fíjate, el tema es el siguiente. De hecho, déjame parar de compartir acá para poder verlos. Fíjate, el tema es el siguiente. Hoy día en el mercado estamos terriblemente expuestos a un volumen. Joel Quispe Mamani, no creo que esa sea tu foto, ¿eh? Increíble. Pero bueno, eso es actitud, Joel. Fíjate algo. En este escenario, ¿verdad?
te puedo decir, hemos tenido todos los problemas del mundo, absolutamente todos. O sea, los que pensábamos que íbamos a tener y los que no pensábamos que íbamos a tener, los hemos tenido. Y imprevistos han salido por todas partes, ¿no? Entonces, la vía, fíjate, la vía, y lo mejor que yo puedo decirte es, antes de sentarte a ejecutar un plan de algo, primero haz algo donde los latinos no somos tan ordenados como quisiéramos, es, por amor de Dios, planifica. O sea, primero, lo que yo le puedo decir a la gente hoy día es, siéntate en algún momento, ¿verdad? De tu existencia antes de comenzar un proyecto e intenta de todas las maneras posibles ver el bosque. Porque BIM es un arbolito en ese bosque, un arbolito fuerte, pero es un arbolito apenas. VDC es la misma cosa, que se mezcla con BIM, sí, pero es un arbolito apenas. Entonces, y a medida que vas mirando que Lean Construction es otro arbolito, muy fuerte, pero es otro arbolito apenas. El tema es que cuando tú ves el bosque, ¿verdad? Y te comienzas a preguntar, ¿cómo de todo ese bosque, llámese de metodologías, de tecnologías, de procesos, qué es lo que tengo que hacer para que exista una convergencia de todas esas cosas que me está presentando el mercado? Si no lo haces, fíjate, si no lo haces, si te niegas a ver el bosque, lo que va a pasar inevitablemente es que vas a estar todo el tiempo con diferentes arbolitos. Entonces, por eso en las organizaciones, fíjate, tú tienes el BIM Manager, el BDC Manager, el no sé qué Manager, el Innovation Manager, cuando al final del día todos, la función de todos es traerle ganancias a la organización, pero las organizaciones se niegan a ver eso como un bosque donde los árboles interactúan y tienen diferentes arbolitos que van de diferentes lados. Una de las cosas, déjame, creo que sí la voy a conseguir aquí, fíjate, vamos a mirar acá. Una de las cosas que nosotros sugerimos que debe hacer una organización, y también lo puedes hacer tú como persona, ¿verdad? Es esto que vas a ver aquí. Fíjate, lo que vas a ver acá, fíjate, es un master plan digital. ¿Qué es un master plan digital? BIM se interpreta con tecnología. VDC, el tema de procesos, sí se puede calcular manual, pero hay tecnología que lo soporta, ¿verdad? Entonces, las reuniones CICE también tienen una parte de gestión digital, tienen un tema de project management, o sea, hay toda una cantidad de cosas. Entonces, una de las cosas que yo recomiendo es que bien sea en tu vida propia, en tu negocio chiquito o en el negocio grande, es que, por amor de Dios, vean primero el bosque. Y en base al bosque, fíjate, tú dices, ok, de este bosque, a mí me interesa BIM, a mí me interesa GIS, a mí me interesa VDC, ahora vamos a ver cómo se deben desarrollar esas iniciativas por separado y cómo se deben desarrollar las conexiones que hay entre esas nuevas propuestas que trae el mercado. Si no lo haces, fíjate, si no lo haces, literalmente vas a enloquecer, no vas a saber por dónde. Porque hoy día el mercado, fíjate, y la industria te dice de 20,000 maneras, te dice, oye, no, lo mejor, como dicen aquí en México, lo más chingón es Lean Construction. No, pero ya va, pero es que Lean Construction, si no tiene la digitalización del campamento de obra, no funciona tan bien. Entonces tú necesitas BIM más VDC más no sé qué, y ahora, te digo, los manufactureros están trayendo metodologías del sector de manufactura que son súper espectaculares, que se están doblando para construcción. Por ejemplo, hay una que me encanta que se llama Job to be Done, que Job to be Done hasta considera aspectos emocionales de la toma de decisiones. Me parece súper interesante eso, ¿no? Entonces, cuando tú lo haces de esta manera, ¿verdad? Y cuando tú ves ese master plan, que lo tienes que hacer de manera ágil, tú ya sabes en qué momento necesitas cada cosa. Ahora fíjate, desde el punto de vista de tecnología pura, lo que te vas a conseguir es que también te dicen, oye, el bueno es Machine Learning, no, el bueno es Big Data, no, el bueno es Business Intelligence, no, el bueno es BIM, no, el bueno es Inteligencia Artificial. Y entonces tú dices, ¿y ahora por dónde? Entonces, no hay que olvidar, fíjate, no hay que olvidar, y esto es lo que puede ser muy polémico con algunas personas, pero al final del día, pues es lo que opino hasta ahora. Y puedo cambiar de opinión, pero no he dejado de pensar en eso en los últimos 20 años. Fíjate, BIM es un proceso de apoyo. O sea, en otras palabras, los procesos core de la industria, o sea, los procesos importantes de la industria es
Yo quiero diseñar, yo quiero construir, yo quiero operar, yo quiero planificar. Abajo de esos es que hay un procesito por allí que se llama BIM, que hace mejor estos procesos. Fíjate algo, si tus procesos están ordenados sin BIM, BIM los va a exponenciar. Pero si tus procesos no están ordenados, BIM te va a desnudar y va a ser inmisericordia contigo. Entonces, yo te pudiera decir, fíjate que hemos conseguido, fíjate, en los procesos en los que estamos involucrados, hemos conseguido minimizar los errores, no acabarlos, porque esto, por muy bueno que tú te creas, siempre te consigues sorpresas en los proyectos. Y un porcentaje muy importante de las sorpresas tiene que ver con el factor humano, no tiene que ver con la tecnología. Se dice, BIM no funciona en la empresa. Dice, no, ya va. Hay un tema allí de cultura organizacional y de gestión del cambio que tiene que ser visto. Pero, fíjate, si tú piensas, y mira que aquí voy a lo que mencionaba en la pregunta pasada. Si tú desarrollas tus habilidades estratégicas, naturalmente vas a ver el bosque. Si tú desarrollas tus habilidades operativas, vas a ver las herramientas. Y BIM, BDC son herramientas. Entonces yo te pudiera decir problemas, los que tú quieras. Pero también te puedo decir de que al día de hoy la tecnología prácticamente ya no es un problema. Hoy día las grandes dificultades, que afortunadamente ustedes son de una generación que ya viene entendiendo esto, es la siguiente. Fíjense, tal vez la mayor dificultad en este momento es que la edad promedio en el sector de arquitectura, ingeniería y construcción está entre los 44 y los 47 años, o sea, todos somos viejos. ¿Qué significa que todos somos viejos? Significa que nuestra propensión a aceptar cambios en la forma en la cual hemos hecho las cosas los últimos 25 años es baja. Entonces, y eso lo ves todos los días, sobre todo en las constructoras. O sea, convencerlo, mira, ya no es el papel, es un dispositivo táctil. Y dice, no, eso lo rompo. O sea, hay 20.000 cosas que tienen que ver netamente con personas. Porque la tecnología en este momento ya resuelve muchas de las dificultades. Entonces, ese es el resumen que podría darte. Te digo, problemas, te digo, aquí te puedo hacer la siguiente propuesta. Nos juntamos luego, tú traes una botella de pisco, yo traigo una de tequila y nos contamos todos los problemas que puede haber en este tipo de procesos. Pero problemas siempre va a haber, nunca van a faltar. Pero para minimizarlos, planifica, ordena, mira al bosque antes de ir a tocar los arbolitos. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Una consulta más. Cada vez que, bueno, escucho, tal vez hay mucha información hoy en día con el tema virtual, pero yo escucho siempre una especie de contradicción. Tengo una duda. Cuando se habla de BIM, muchos ingenieros hablan sobre una metodología, pero otros, más que todos los que están entendidos con el tema del PMI y todos ellos, lo toman como solo una herramienta. Y se crea bueno, al menos yo soy todavía estudiante y he llegado a confundirme en esos términos que se usan. ¿Y usted cómo lo ve, ingeniero? ¿Cuál es la forma correcta o cómo se debería de ver al BIM? Ok, fíjate, has hecho una pregunta muy polémica, ¿ok? Muy polémica. Y la forma en la que yo te la respondería es la siguiente. Fíjate, yo te voy a mostrar un par de documentos acá, pero luego voy a raciocinar sobre esos documentos. ¿Te parece? Fíjate, esto que estás viendo acá es un reporte del Foro Económico Mundial. Es un reporte del 2018. No es tan viejo, no es tan nuevo. Quisiera pedirte, por favor, que leyeras aquí qué dice. ¿Me ayudas con ese pedacito, por favor? Claro, ingeniero. Ahí dice que BIM es una colaboración de procesos en donde, en donde se usa un proyecto. La verdad, estoy un poco mal con mi inglés, pero... Okay, no, fíjate, yo te lo leo, fíjate. BIM es un proceso colaborativo donde todas las partes involucradas en un proyecto usan aplicaciones de diseño tridimensional. La parte clave de esto que está aquí es esto que está acá. ¿Ok? Es un proceso colaborativo. ¿Ok?
Esa es su definición formal, fíjate. Si yo entro, sin ir más allá, fíjate, si entro al portal de uno de los fabricantes, no es el único, pero te pudiera seguir mostrando N cantidad de ejemplos. Esto que dice acá, fíjate, Building Information Modeling is an intelligent 3D model-based process. O sea, es un proceso basado en modelos 3D inteligentes. Es un proceso. Si te das cuenta, fíjate, voy a volver a mi PowerPoint, que está aquí, fíjate. Aquí yo quiero ir a un slide que mostré en el pasado, que es este que está aquí. Si miras acá, aquí dice, es un proceso. Te digo, ¿por qué? Fíjate, ¿cuál fue mi línea de pensamiento? En este caso es, los entes formales en el mundo dicen que es un proceso. Ok, fíjate algo. Ahí yo tenía dos opciones. La primera opción era, yo decía, como él lo dice, entonces yo digo que es un proceso. Yo acepto que es un proceso sin preguntar. Pero ese no soy yo. ¿Okay? La segunda era, ok, el mercado me está diciendo, y los entes formales, como el Foro Económico Mundial, el BID, diferentes estados, la gente de UK, los fabricantes de tecnología, dicen que es un proceso. Ok, entonces voy a pensar, fíjate, cómo es un proceso. Entonces, un proceso, si te das cuenta, cualquier proceso, mira, antes hablábamos del chancho al palo. O sea, un proceso tiene insumos, entras al proceso, ejecutas el proceso y tienes una salida, que es un chancho al palo súper delicioso, ¿no? Entonces, cuando hice esta gráfica que estás viendo acá, por primera vez, de entender bien como un proceso, todo encajó. Te digo, y todo encajó de manera tal en que si BIM es un proceso, yo puedo hacer que sea alcanzable, que sea repetible, que sea escalable y que en consecuencia sea medible. Buenas tardes, sí. Hola, no sé quién era, pero hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Entonces, fíjate, si tú me preguntas a mí, te vas a conseguir que hasta nuevo aviso, porque puede cambiar, BIM es un proceso. Ahora, lo que es un hecho es que BIM es un término que fue sobrepasado por lo que realmente está pasando con él. En otras palabras, tú dices BIM, building es edificio, Building Information Modeling, pero se habla de BIM para carreteras, BIM para represas, BIM para redes eléctricas, entonces eso no es BIM. ¿Okay? O sea, te digo, si quieres ser preciso con los términos, y que a mí me encanta intentar ser preciso con los términos, te vas a dar cuenta de que BIM es, el mercado lo tomó prácticamente al día de hoy, es como una marca que representa cualquier cosa que sea un modelo tridimensional con informaciones. Pero la forma en la cual se obtiene corresponde, encaja con la definición de proceso. Te digo, por eso yo antes platicaba, hablaba, ¿verdad? De que no podemos darle a BIM atribuciones que no tiene. BIM es una parte de un rompecabezas. Si tú me preguntas a mí, yo hasta nuevo aviso te voy a decir, esto es un proceso. Hasta nuevo aviso, hasta que el universo me convenza y nos convenza como organización de lo contrario. Te digo, cuando yo estructuro esto como un proceso, fíjate, aparte eso tiene otras ventajas. Un proceso consistente, o sea, un proceso que es alcanzable, repetible, escalable y medible, un proceso que se comporta de esa manera es controlable. Entonces, la respuesta que te vas a conseguir de mi lado es un proceso. Y es un proceso que tiene unas entradas, que es un protocolo, tiene un setup como todos los proyectos, como todos los procesos, luego ejecutas el proceso, que es dorar ese chanchito al palo, y luego tienes un producto. ¿Cuál es el producto? El producto es el modelo virtual tridimensional inteligente. Punto. Y al final del día, fíjate, al día de hoy, diciendo que es una metodología, que no sé qué, que no, y digo, mira, por favor, vámonos al diccionario. Vamos al diccionario, el diccionario dice que es un proceso, yo acepté que es un proceso, estudié y lo encajé dentro de la estructura de un proceso, encaja como un proceso, en consecuencia es un proceso. O sea, el perro es un perro. Que tiene otras connotaciones, todo lo que tú quieras, pero en su origen es un proceso. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta.
Yo lo que sí te puedo decir es que esto que tú mencionaste ha sido motivo de conversación los últimos 10 años con amigos y con no tan amigos, que nos separan o nos acercan en lo que pasa después. Porque a mí no me interesa, fíjate, al final del día, pelear la pelea de que esto es un proceso. A mí esa pelea no me interesa. A mí lo que me interesa, fíjate, es que si yo acepto que es un proceso, porque los entes formales dicen que es un proceso, es lo que puedo hacer con ese proceso. Entonces, por darte una idea, fíjate, nosotros desarrollamos un modelo de retorno de inversión BIM en base a controlar ese proceso y a los usos del proceso. Entonces, le estoy dando tangibilidad, en este caso, al proceso. Hay un concepto, fíjate, hay un concepto que yo quiero preguntarles a todos, ya para no quitarle más tiempo, que se llama eficiencia operacional. ¿Ustedes le conocen ese concepto? Por favor, en el chat. ¿Nadie opina? ¿Ya se durmieron? Ok, creo que ya se durmieron, pero fíjense, el punto con esto es que hay un concepto que se llama eficiencia operacional, donde, fíjate, este concepto que está acá, que está aquí, se lo estoy mostrando en pantalla en este momento. Este concepto habla de que hay un rendimiento ideal máximo. En este caso, esto sale de manufactura, sale de una fábrica. Entonces, fíjate, cada modelo BIM se construye con diferentes intenciones. O sea, cuando yo creo un modelo BIM, yo tengo que decidir si lo quiero para sacar planos, si lo quiero para hacer cuantificación, si lo quiero hacer para programación de obras, si lo quiero para calcular eficiencia energética, si lo quiero para hacer un render. Yo decido para qué quiero eso. Lo que determina el cómo se construye el modelo BIM es el para qué lo quiero. ¿Okay? Entonces, cada uno, y de esto podemos ahondarlo en cualquier otro momento que pueda compartir con ustedes, cada uno de estos usos BIM tiene una forma diferente de calcular el retorno de inversión. Entonces, si yo sumo, fíjate, si yo sumo lo que es la eficiencia y la eficacia de todos esos usos BIM entre ellos, voy a tener un porcentaje de utilización BIM de un proyecto en general. O sea, por darte una idea, te voy a pedir que verbalices un par de respuestas. Fíjate, el ideal, fíjate, el 100% de eficiencia en un proyecto es que la cantidad de interferencias entre disciplinas sea ¿cuánto? O sea, ¿cuánto sería lo ideal para que un proyecto tuviera el 100% de eficiencia en su diseño antes de ir a construcción? ¿Cuántas interferencias deberían existir? Cero. ¿Okay? Cero. La respuesta es cero. O sea, si yo consigo un proyecto que no tenga interferencias de que la estructura no choque con la arquitectura, con las ingenierías, ese proyecto fue muy bien diseñado. Efectivamente, tiene que funcionar, tiene que ser validado desde el punto de vista de ingeniería. Pero ¿a dónde voy con esto? A que para calcular el retorno de inversión de las interferencias de un proyecto, el retorno de inversión es la suma de los retornos de inversión parciales de cada uno de los usos BIM que se están aplicando sobre ese proyecto en particular. Si yo los sumo, ¿verdad? Cada uno de ellos contra un 100%, lo que voy a tener en promedio es la utilización BIM en base a los usos de ese proyecto. O sea, yo pudiera llegar a determinar, por ejemplo, esto fue un ejercicio que hicimos en Brasil entre 2014 y 2017, en más de 80 proyectos en paralelo. Yo puedo decir, oye, en este proyecto que definimos que los usos eran solamente cuantificación, programación de obra, detección de interferencias y generación de planos, que son 4 usos muy típicos, la idea era tener un proyecto BIM al 100% y el proyecto fue del 71%. ¿Por qué fue el 71%? En base a estos criterios, esta fue mi eficiencia BIM en ese proyecto, o mi eficiencia del project management de ese proyecto. O sea, ¿a dónde voy? Fíjate, si hay algo con lo cual tú no puedes pelear, y menos los ingenieros vamos a pelear, es con la matemática pura. Con eso nunca vamos a pelear. Entonces, como nunca vamos a pelear, fíjate, yo te puedo decir que los últimos 15 años de mi vida los he invertido en tangibilizar esos usos BIM en forma de retornos de inversión parciales para que resulten en una eficiencia operativa de BIM en ese proyecto.
Claro, si lo veo desde un ángulo más grande, desde una sombrilla más grande, allí te vas a conseguir que hay otros factores que son ajenos a BIM, pero yo estoy hablando del universo BIM como tal. Entonces, eso es lo que te puedes conseguir de mi parte. O sea, en líneas generales, ese tipo de preguntas, fíjate, yo antes de decirte caprichosamente es una herramienta o lo que sea, te digo, es un proceso, pero te comento parte del trasfondo, y de esto pudiéramos hablar durante horas, porque es la forma en la cual puedo observar, fíjate, que hay una consistencia en la definición con lo que realmente pasa. ¿Está bien? Muchas gracias, ingeniero. Creo que Gracias. nos ha quedado muy claro su participación y agradecerles a todos también por sus preguntas y al ingeniero por responder todas.